Volvemos luego de la pausa. Gracias por acompañarnos en nuestro conversatorio periodístico. Estamos con un invitado de lujo, realmente uno de los actores en el ámbito empresarial más reconocido e importante en nuestro país, el señor Gustavo Co, que realmente siempre es un gusto compartir con él. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal Juan Pablo? Buen día José, buen día a la audiencia. Muy bien, muchas gracias por el espacio de poder compartir un poco nuestra experiencia. Gustavo, si me permite, José, quiero hacerte la primera pregunta en torno a la evaluación que estás viviendo aquí en el Paraguay de estos 91 días de la cuarentena. Estamos en la fase 2. La fase 1 también fue bastante traumática en muchos de los casos para mucha gente que ha tenido que quedarse en sus casas con la preocupación de qué iba a pasar con el trabajo, con el dinero. Para ustedes en particular, en el rubro que manejas, Gustavo, ¿cómo les toca vivir esta pandemia? Sí, yo siempre decimos que nosotros, a pesar de todo esto que estamos viviendo, que bueno, ahora ya que pasaron 90 días podemos asimilarlo más. Cuando recién empezaba no podíamos creer todo esto, ¿verdad? Veíamos como una epidemia ya del Asia y que ahí iba a terminar. Pero bueno, nos llegó con todo, lo asimilamos, pero decimos que en todas estas circunstancias nosotros fuimos bendecidos porque justamente nuestro rubro, que es producción de alimentos, no paró, incluso como la gente se quedaba en casa, tenía que cocinar, tuvo un alto aumento en el consumo y por ende también la demanda subió, ¿verdad? Entonces, siempre decimos que a pesar de estas circunstancias que es muy difícil para el país y el mundo, nosotros como el rubro de alimentos realmente fuimos bendecidos y nunca paramos de trabajar, ¿verdad? Siempre siguiendo todo el protocolo, muchas veces anticipándonos un poco a todo lo que se venía. No pensamos que el tema de la cuarentena iba a venir tan rápido, pero yo creo que ahora que vemos un poco en perspectiva, fue la mejor decisión que pudo haber tomado el gobierno, ¿verdad? Atacar esto muy, muy temprano, porque realmente pensamos que iba a ser peor que Europa o muchos otros países que están sufriendo esto de manera mucho más potencial que estamos aquí. Correcto, creo que es la situación en la que muchas empresas realmente se encontraron con el COVID-19. Eh, en cuanto al plantel de recursos humanos, en todos los sentidos, el sector de las ventas crecieron, el consumo creció durante este tiempo de pandemia, lo que arrojó resultados positivos para el crecimiento de la empresa y el mantenimiento del empleo, que es sumamente importante para el país. ¿Cómo les afectó en ese sentido esta coyuntura de COVID-19? Sí, bueno, si hablamos de demanda, a nosotros justo esta epidemia nos toca en el momento de mayor demanda en lo que respecta al huevo, porque también pasamos por la época de la Semana Santa, teniendo o no pandemia, siempre Semana Santa para el rubro nuestro suele ser la época de mayor demanda, así es que realmente tuvimos mucha demanda, sobrepasó un poco nuestro stock y en muchos casos tuvimos quiebre de stock, no pudimos satisfacer la demanda. Y en cuanto a personal, así como te comenté, como nunca dejamos de trabajar, gracias a Dios no tuvimos que tomar decisiones muy difíciles y dolorosas que otras empresas sí tuvieron que tomar, ¿verdad? Sin embargo, para nosotros tenemos mucha gente de edad. En aquel entonces el Ministerio de Salud o el Ministerio de Trabajo decía que colaboradores mayores a 60 años de edad eran colaboradores con riesgo, entonces tuvimos que comunicarle a ellos, le dijimos que no dejaríamos de pagarle su sueldo, pero que por disposición del ministerio ellos deberían, ¿verdad?, descansar en su casa o hacer el aislamiento en su casa. Entonces tuvimos un número no muy importante, pero creo que eso eran menos de 10 colaboradores que sí tuvieron que hacer el aislamiento en casa
Y también tuvimos casos de madres embarazadas, ¿verdad? Que también estaban en este sector vulnerable, pero por el resto de todos nuestros colaboradores, ¿verdad? Siguieron y gracias a Dios no tuvimos que tomar esas decisiones muy dolorosas de tener que decirle, mira, estamos pasando por un momento de crisis y bueno, tenemos que despedirte, ¿verdad? Así es que en ese sentido, muy bien, gracias a Dios. Gustavo, nosotros sabemos de que ustedes tienen una situación de trabajo hace mucho tiempo en el tema de la responsabilidad social empresarial. Me parece que esto que nos acabas de comentar entra dentro de lo que es esa estrategia también de mantener a los colaboradores. ¿Tuvieron que sumar más gente en esa demanda de Semana Santa o mantuvieron el mismo plantel? ¿Cómo estuvo también esa situación? Por un lado. Sí. Lado. Juan Pablo, te escuché la primera parte de la pregunta y ahora como que no te estoy escuchando nada. Un problemita de conectividad que tiene el compañero Juan Pablo. Si por favor podría responder la primera consulta que tenía que ver con el crecimiento del plantel, si adhirieron nuevas personas a lo que sería el plantel de NutriHuevos. Sí, no, realmente no aumentamos, pero por disposición, por Económico ejemplo, del Nacional Ministerio de Trabajo, el estuvo realizando en materia 50% de la contingencia. ¿Estás a gusto? Adelante, por favor, Sí. señor. Sí, bueno, nosotros prácticamente seguimos a rajatabla las resoluciones del ministerio y en un momento dado se decía que solamente el personal esencial debía trabajar. Entonces, la área administrativa, por ejemplo, durante la etapa crítica de la cuarentena total, estuvo trabajando en un 30%, nos íbamos turnando, pero a ninguno de ellos dejamos de pagar el sueldo, ¿verdad? De hecho que todos ellos se acogieron a lo que son vacaciones adelantadas y todo eso, pero en cuanto a incremento del número de colaboradores, no tuvimos. Y Juan Pablo, no te pude escuchar la segunda consulta. La segunda pregunta, Gustavo, es más que nada un análisis tuyo sobre las medidas del equipo económico nacional en este periodo de pandemia. Se está hablando incluso de vuelta de endeudarnos una vez más. Recién hablábamos con el señor Jaime Gués que decía hay que incentivar al sector privado para que mueva la economía. ¿Cómo miras esa situación? Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo con Jaime, ¿verdad? Vivimos en un momento, yo creo que una crisis nunca antes vivida, en donde todo lo que vemos alrededor es mucho pesimismo y yo creo que eso se acentúa con lo que vemos en el gobierno, ¿verdad? Todo increíblemente en un momento en donde todos deberíamos ser patriotas, muchos políticos con sus cómplices empresarios, ¿verdad? Están viendo cómo lucrar de todo esto y realmente es una vergüenza. Yo creo que hoy estaba viendo esta mañana un poco las redes sociales y estamos, yo creo que hartos de cómo ciertos sectores están queriendo aprovecharse de esta situación y cómo nos roban. Hoy están discutiendo el tema de los fondos de jubilación. Eso no se debería tocar, ¿verdad? Eso es un crimen, eso es como abrir la canilla para que muchos se puedan aprovechar. Si es que si vos me preguntás cómo se condujo la parte económica, te puedo decir que muy mal. No vimos un Mazzoleni en el gobierno, en la parte económica, ¿verdad? A pesar de todo, yo creo que tuvimos un ministro de salud de lujo que supo realmente cuidarnos para no tener casos como Brasil o Estados Unidos, en donde hay ya todo un desborde y no están pudiendo controlar. Paraguay está muy bien. Yo creo que manejado en ese sentido, ¿verdad? Podemos agradecerle a él, pero en contrapartida en la parte económica no vimos a un líder que realmente nos lleve en esto, ¿verdad? Y yo así como pienso, como Jaime, de que en todo este pesimismo, yo creo que el sector privado tiene que hacer como un consenso de sembrar mucho optimismo y decir,
mira, nosotros tenemos que llevar esto adelante, el Estado no lo va a hacer por nosotros. Si teníamos inversiones que llevar el próximo año, bueno, si podemos adelantarlo, hagamos eso, pero yo creo que tenemos que sembrar mucho optimismo en todo eso, tratar de aumentar el consumo, por un momento tratar de apoyar a la industria nacional, ¿verdad? Para que esta bola de la economía empiece a girar de nuevo. Me iba a Gustavo, comentar. sí, te iba a preguntar, en realidad hacer una repregunta sobre eso que estabas planteando. El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, aquí en nuestro medio, la semana pasada hizo una declaración bastante llamativa que nos dejó a todos pensando. Él plantea de que el sector público es corrupto porque el sector privado lo corrompe. Y ahora te escucho y veo de que estás planteando de que hay un sector privado que debe no prestar en cierta manera mucha atención hacia lo que es trabajar con el Estado y fortalecerse en su interior. ¿Entendí bien eso, Gustavo? Sí, vos sabés que yo viví en Estados Unidos 10 años y muchas veces allá el sector privado está totalmente distanciado del sector público, ¿verdad? Esta filosofía del laissez-faire. Mientras menos el sector público se mete en el sector privado, en todo lo que sea regulaciones y eso, al sector privado le va a ir bien, ¿verdad? El sector público, el Estado lo que tiene que hacer es garantizar la cancha para que el sector privado pueda desarrollar el país. ¿Quién genera riqueza en un país? El sector privado, no es el Estado, ¿verdad? El Estado lo que puede hacer son inversiones puntuales en infraestructura y dejarnos la cancha realmente en óptimas condiciones para que nosotros podamos desarrollarnos. Y bueno, de alguna manera también Hugo Velázquez, el vicepresidente, tiene razón, ¿verdad? Si hay corrupción en el Estado es porque hay empresarios corruptos que en alianza con ellos están haciendo todo eso. Eso no lo podemos esconder. Pero también siempre sentimos que no hay una voluntad política para cómo terminar esta corrupción. Desde que empezó esta pandemia, ¿quién fue preso? El director de la DINAC, ¿verdad? Tuvo que renunciar por presiones. El de Petropar, Patricia Zamudio, tuvo que renunciar. Pero ¿quién está preso, verdad? Sabemos que hay un esquema de corrupción muy grande, pero si realmente hubiera una voluntad política de terminar con esto, unos cuantos hubieran ido presos como para dar una señal clara de que eso no se va a tolerar, pero no vemos esto. Aquí todos están haciendo la vista gorda y también siempre hago un mea culpa de que como ciudadanos realmente somos muy sumisos, muy tímidos, siempre terminamos en el plagueo, pero no hacemos algo proactivo también como para terminar esto, ¿verdad? Yo participé la semana pasada de la caravana contra la corrupción. Yo creo que hubo suficiente, o sea, a mí me sorprendió un poco la cantidad de personas que se adhirieron a la caravana, pero al día siguiente no vimos nada en la prensa, muy poco destaque, ¿verdad? Pero también no fue una caravana así masiva. Yo hubiera esperado como kilómetros y kilómetros de gente aglomerándose y yo incluso invitaba a mis amigos y muchos de mis amigos decían, pero Gustavo, no puede ser incoherente, ¿verdad? Y yo le decía, pero yo voy a estar dentro de mi auto, ¿verdad? Con 4 personas, todo con tapabocas, cumpliendo a rajatabla las resoluciones. Entonces, ¿qué hay de ilegal en eso, verdad? Entonces, vemos también una ciudadanía muy sumisa, que no se quieren involucrar en esto, siempre se plaguean, siempre nos asqueamos con todo este esquema de corrupción, pero tampoco no hacemos nada al respecto. Y mientras nos mantengamos así sumisos, ellos van a hacer lo que quieren con nosotros y es lo que estamos viendo, ¿verdad? Realmente es una pena. Es súper importante también hablar del tema de educación a nivel país, porque creo que ese gran desinterés por lo que está pasando a nivel Estado pasa también en la lado de educación.
El ministro de Educación prácticamente interpelado hoy día en Cámara de Diputados, debe ser tratada su interpelación justamente. Pero en ese sentido, tema educación, ¿te parece que de por ahí también el Estado paraguayo debería de invertir un poco más con lo que tiene que ver la educación del país? Totalmente de acuerdo, o sea, la base de todo aquí es la educación, ¿verdad? Paraguay tiene uno de los índices de menor calidad de educación, no solamente a nivel de Latinoamérica, sino que a nivel mundial, ¿verdad? Y sin educación, sin un pueblo educado, es muy difícil que un país tenga el desarrollo que esperamos, ¿verdad? En eso, la educación es clave realmente. Y bueno, muchos de nosotros estamos involucrados en diferentes movimientos. Yo estoy junto con la educación, también soy socio de Paraguay Educa, ¿verdad? Y es un tema muy difícil porque nunca llegamos a consensuar, como que hay un divorcio entre estos movimientos que quieren ayudar al MEC y el MEC no quiere también aliarse, o sea, tener una mesa de diálogo y siempre cada uno va por su lado, ¿verdad? Es una lástima. Pero sí, la educación es clave en esto y mientras no tengamos un pueblo educado, ¿verdad? Que tenga pienso, que pueda razonar, vamos a seguir así. Es una inversión a largo plazo, pero mientras tanto hay otras cosas que podemos hacer. Gustavo, no quiero dejar de preguntarte, venís de un país con una cultura milenaria en torno también a una situación de eh, hacer que las cosas funcionen. ¿Por qué en el Paraguay no funcionan en comparación al país de donde vos venís, Gustavo? Bueno, yo estudié mucho el milagro coreano porque es algo muy reciente, no estamos hablando de que fue un país rico hace 200 años atrás, ¿verdad? Papá hace 55 años que llegó al Paraguay y 55 años atrás cuando salió Corea, Corea era el segundo país más pobre del mundo. Entonces, en una generación ellos pudieron cambiar la realidad. Yo creo que en su momento tuvieron a un visionario, muchos cuestionan un poco esto, pero el presidente Park, que en su momento fue un dictador, realmente tuvo una visión país y lo que hizo fue crear un consenso a través de este movimiento semador que es el pueblo nuevo, ¿verdad? Y decirle, bueno, nosotros aquí tenemos que invertir mucho en educación, en nuestra forma de hacer las cosas, tenemos que invertir en educación y realmente puso una base sólida para que de eso pueda haber este milagro económico que hubo, ¿verdad? Pero hace rato, como mencionó José, la educación fue clave, la inversión en infraestructura fue clave y ese consenso ciudadano yo creo que fue clave, ¿verdad? Y Corea todavía siguen peleando la corrupción, pero tenemos presidentes presos, tenemos CEOs de grandes empresas como Hyundai, Samsung y ellos presos por tráfico de influencia. Entonces, cuando tenés una señal clara de que no se tolera la corrupción, bueno, las cosas empiezan a ordenarse, ¿verdad? Pero yo creo que hubo en su momento un presidente que tenía una visión clara de cómo llevar adelante un país. Gustavo, me parece que es interesante eso último y también te pido si me puedes dar una reflexión sobre el sistema judicial. ¿Aplazado aquí en el Paraguay el sistema judicial? Totalmente aplazado. Totalmente. No, nosotros no confiamos en el sistema judicial aquí paraguayo, ¿verdad? Es la percepción que tenemos, está totalmente aplazado. Mucho tráfico de influencias, ¿verdad? Yo no sé si ellos tienen independencia para, eh, como para hacer las cosas bien. No, y la pregunta más que nada en ese tiempo que mencionaba, 50 y tantos años, la justicia también era difícil en Corea en aquel entonces. ¿Cómo se mejoró eso? Bueno, yo en relación a eso realmente no lo tengo muy claro, ¿verdad? Cómo funciona el sistema judicial allá en Corea, pero sí, yo creo que empezaron a mostrar señales claras, ¿verdad? Siempre aquí en Paraguay, en Dende incluso, ¿verdad? Muchas veces estudiamos cómo podemos combatir
esta corrupción, y yo creo que siempre con señales claras, metiendo, o sea, cero impunidad, ¿verdad? Y metiendo a la cárcel a los políticos corruptos, a los empresarios corruptos, ¿verdad? Mientras eso no ocurra, yo creo que aquí nadie teme a la justicia, porque si tenés dinero y podés comprar la justicia, siempre salís con tu esquema, ¿verdad? O sea, salís impune, y eso es lo que no se debería hacer. Creo que la respuesta también así funciona, ¿no? El sistema judicial de Corea es un presidente preso en este caso. La justicia en Paraguay realmente deja mucho que desear. No es luego irse preso, es la cuestión aquí, porque Oscar González Daer tuvo prisión preventiva e inclusive 6 meses después está libre hoy día sin un proceso finalizado, sin una condena firme. Y vamos a ver qué pasa. Le agradecemos, señor Gustavo, por habernos acompañado en este conversatorio periodístico. Lastimosamente estamos llegando a la parte final, nos quedamos sin tiempo, pero no queremos irnos sin antes usted nos comente acerca de las José, perdón, no te estoy escuchando muy bien, o sea, no. A ver si probamos las inversiones, JP. ¿Cómo no? Hago la pregunta, Gustavo. Las inversiones que están planteando, mencionabas que si hay posibilidad de traer las que se tenían planificadas para el año próximo a este segundo semestre del año. ¿Y dónde está la luz al final del túnel en esta situación de la pandemia? ¿Va a ser un mundo nuevo o vamos a volver a lo de antes, Gustavo? Mira, no, hay tanta incertidumbre en todo esto, ¿verdad? Yo sinceramente, a 30 días de haber iniciado la cuarentena, tenía esperanzas de que el efecto rebote de la economía iba a ser mucho más rápido. Hoy, por ejemplo, tuve 2 veces fui al shopping y no hay gente, no hay movimiento, ¿verdad? Ahí me di cuenta de lo grave que estamos, ¿verdad? Yo, así como te dije, yo creo que entre el sector privado, ¿verdad? Tenemos que llegar a un consenso y decir, nosotros tenemos que sacar esto adelante. Si todos nos quedamos a observar qué pasa, mira, vamos a hacer las inversiones si la economía empieza a mejorar. Y bueno, eso va a pasar el próximo año. Esperemos, estemos observando. Y si es así, realmente esto va a tardar muchísimo, ¿verdad? O sea, depende un poco de nosotros, de sembrar mucho optimismo, de empezar a volver a girar la rueda para que el efecto rebote sea mucho más rápido, ¿verdad? Eso fue un poco también el mensaje que dio Capadei: sigamos construyendo porque damos mucha mano de obra, y yo no participé de los webinars que ellos dieron, pero escuché que eso fue un poco el mensaje de los líderes ahí del sector de construcción, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que todos nosotros tendríamos que sembrar, decirle, mira, nosotros somos los que vamos a levantar este país adelante, entonces no seamos meros observadores y esperar a que la economía mejore para hacer lo que tenemos que hacer, sino que seamos protagonismo de que esto repunte, ¿verdad? Si yo puedo hacer algo para mejorar la economía, bueno, tengo que hacerlo, ¿verdad? Tengo que entrar en acción y no solamente observar. Gustavo, como siempre, un gusto saludarte y éxitos en todo. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Nosotros con José nos despedimos de nuestra audiencia. Mañana estaremos de vuelta en otro conversatorio periodístico. No se olviden, a las 14:30 la repetición de este espacio que hemos compartido el día de hoy. Por supuesto, como siempre, buenos días y buena suerte.